Vivir un engaño, una mentira, yo creo que es algo que ninguno se lo desea a nadie. Uno puede cometer una locura. La verdad es que yo tenía en mi cartera un cuchillo. Bueno, ese era un día cualquiera realmente. Yo tenía que trabajar. Aparte de mi trabajo era visitar varias radios. Listo, tomé mi auto, fui. De verdad no me había dado cuenta que tenía pico y placa. Para resumirles el cuento, me quisieron pedir coin. Yo tuve que decirles, ya saben que yo soy cristiana, yo sé que eso no es correcto, así que llévese mi auto. Se llevó mi auto y tuve que reorganizar, obviamente, la agenda de entrevistas en estas radios. Cuando de repente, en plena entrevista, mi espíritu, ¡boom!, saltó. Veo fuera de la cabina que pasan dos mujeres y mi espíritu comenzó como a inquietarse. Dije, ¿qué está pasando? ¿Qué sucede? Una de ellas tenía un aspecto, la verdad, súper imponente. De esas que no tienen pelos en la lengua, que se nota que no tienen pelos en la lengua y es como que de carácter fuerte. Y ella era la que me estaba llamando la atención. Como paréntesis, es como estaba sin el auto porque me lo quitaron, me tocó sentarme a esperar. Estas dos mujeres otra vez vuelven a pasar y el Espíritu Santo comienza a hablarme, comienza a decirme, acércate. Y entre mí yo era como, ¿cómo? O sea, ¿qué le voy a decir? ¿Para qué me voy a acercar? Decidí pararme y acercarme. Les trato de hacer la conversa de otra cosa. Y nada, no me dio ni un tipo de acceso, así que me regresé a mi lugar. Y otra vez, pues Dios comenzó a través del Espíritu Santo a decirme, dale, levántate, anda a hablarle, anda a hablarle. Le dije, Señor, bueno, pon tú en mí las palabras, ¿no? Tú le conoces, tú sabes quién es, yo no, yo solo obedezco. Ojo, yo no sabía que de verdad existe una palabra que te dice tal cual, ahora pues ve y yo estaré en tu boca y te enseñaré lo que has de hablar. O sea, no tenía idea, pero imagínate, el Espíritu Santo que mora en mí, Él sí sabe y lo sabe todo. Así que me paré, me acerqué donde ella. Nuevamente me miró con una cara que si los ojos matasen, aunque no debería dar ese ejemplo, creo yo. Ya sabrán por qué. Pero bueno, de repente comenzó a salir de mi boca, Dios es fiel. Él no te va a fallar. Él no te cambiaría por nada ni por nadie. Él te ama. Él es fiel. No sé, le comencé a hablar de la fidelidad de Dios porque podía haberle dicho de cualquier otra cosa. En un segundo, ¡boom!, se quebrantó. Se puso a llorar a mares, a mares. Dije, ¿qué pasó aquí? Se había enterado que su esposo le fue infiel, que su esposo le había engañado, le había traicionado con otra mujer y que tenía un hijo. Ella estaba totalmente destrozada, perdida, estaba totalmente fuera de sí. El Señor está cerca para salvar a quienes tienen roto el corazón, a quienes tienen el corazón hecho pedazos y han perdido la esperanza. Gritan y el Señor los escucha. De todas sus angustias los libra, dice la palabra de Dios. Para mí fue algo sobrenatural. Él la escuchó. Él estaba al tanto de cómo estaba totalmente destrozada como mujer, como mamá, como esposa, que tenía 3 hijos, hace tantos años con su esposo. O sea, yo lloraba con ella. Por favor, o sea, que Dios cambie el itinerario total de una persona para que precisamente se encuentre contigo. Programó todo para recordarle a su hija que ella era amada, que él no la iba a cambiar por nada ni por nadie. O sea, imagínate, y que tu papá salga en rescate. Me contó que había estado toda la noche tomando, desvelada. O sea, estaba realmente en una crisis emocional súper fuerte. Me imagino que ella probablemente estuvo pidiéndole a Dios ayuda. Ver al Padre Celestial haciendo eso por su hija te conmueve, te enamora, te recuerda también que Él hizo lo mismo por ti en algún momento, que Él usó otras personas para también tocar la puerta de tu corazón, para decirte, hey, aquí estoy, no estás sola, para acompañarte en medio de esos procesos tan duros que a veces te destrozan la vida, pero que Dios va tomando como esas piezas. Mientras tú sientes que tu corazón se va quebrantando, que las piezas se van rompiendo y cayendo, es como que Jesús va detrás de ti, va tomando esas piezas y las va restaurando. Me pone en mi corazón, no la dejes ahí, invítala a comer. Le invité a un restaurante, le dije, pide lo que sea. Yo no estaba económicamente bien en ese momento. Cuando Dios te envía, Dios paga. Cuando
el Espíritu Santo es el que te dirige, el que te guía, el que te mandó a ese lugar, a esa circunstancia, el que puso en tu corazón que hagas, compres o dejes de hacer eso, Él se encarga de hacer el pago final. Cuando tú te vas sola, te toca pagar a ti. El Señor pagó todo y cada una, no solamente de esa cuenta, sino de todas las cuentas del mes. Mientras conversábamos me enteré, ella venía de una familia cristiana, pero ella se había rebelado, no quería saber nada de la iglesia, había tomado su propio camino, no tenía obviamente una relación con la palabra de Dios, no quería saber nada de esos caminos. Las oraciones de sus papás realmente estaban siendo también respondidas en un momento como ese. Gracias a Dios ella abrió su corazón, comenzaron a congregarse ella y su familia, comenzaron a ir a grupos de oración, de pareja, y fueron a un encuentro matrimonial. Fue increíble ver cómo Dios comenzó a restaurar ese matrimonio que se iba a romper. Imagínate, estaban los dos con el corazón endurecido, el esposo quería irse de la casa, finalmente se quedó. Pero era hermoso ir viendo cómo Dios iba sanando cada uno de esos corazones quebrantados y vendando las heridas. Cómo ella se levantó como una mujer de Dios, de fe, a orar, a pelear con las verdaderas armas de fe por salvar su matrimonio, por salvar a sus hijos, por salir de ese estado. Porque si ustedes creen que esto es impresionante, aquí viene lo peor. O siempre ella, cuando hablamos por teléfono y eso, me decía: ay, negrita, es que tú eres mi ángel, pero es que tú eres mi ángel. Y yo la verdad me ponía roja, me sentía un poquito incómoda porque decía: no tiene nada que ver conmigo, imagínate cómo yo iba a saber, es el Señor, es Jesús. Me dice: negrita, lo que pasa, negrita, es que yo nunca te he contado que ese día cuando tú te acercaste a mí, la verdad es que yo tenía en mi cartera un cuchillo. ¡Wow! ¡Qué locura! Yo estaba tan fuera de mí que yo estaba dispuesta ese día a ir a confrontarle al amante de mi esposo. No, o sea, imagínate si yo no hubiera obedecido. Imagínate si yo hubiera pasado por alto la guía del Espíritu Santo. Imagínate si yo no le hubiera prestado atención, no hubiera sido importante en la vida de otra persona y era como caballito, así como mi día, mis planes, mi vida, allá los demás. Realmente solo el Espíritu Santo pudo darme el valor, la palabra perfecta y justa. De verdad que yo sé también lo que es pasar por sentimientos así y no es tan fácil. Y de verdad uno puede llegar hasta desconocerse a una misma, porque ese tipo de episodios abren la puerta a que el rey de la mentira comience a hablarte de una manera tan cizañosa que te hace volver loca. O sea, la mente te juega en contra. Y yo lo viví, yo lo he pasado, así que yo no juzgo. Y encima, cuando uno está con los efectos del alcohol, evidentemente uno pierde como el control sobre uno mismo. Y precisamente es de esas puertas de maldición que uno abre con engaños, con celos, con pleitos, con mentiras, con borracheras. Le dan lugar al rey de la mentira para que comience a mentirte, comience a controlar tus emociones, tus pensamientos y dirija tu vida, así como uno quiere que Dios dirija la vida de uno y el Espíritu Santo guíe cada uno de nuestros pasos. También Satanás puede llegar a controlarte a través de esos pensamientos y tú darle esa autoridad. Entonces le entiendo tan bien, le entiendo perfectamente, y aún mayor es la bendición que hay detrás de este encuentro, porque sabes, lo más hermoso es que Dios nos ama en nuestros peores momentos, que nos ama cuando menos lo merecemos. Él busca sanar, restaurar, vendar nuestras heridas. Yo me quedo con el pedacito de la historia donde vi una mujer destrozada, donde vi una familia destrozada, quebrantada, herida, siendo restaurada, uno a uno, pieza por pieza, donde fue más fuerte el perdón, el amor, y ese fue el que cubrió esa multitud de pecados. Donde vi una familia que aun cuando quizás no tomó las decisiones correctas en el tiempo correcto, cuando llegó Jesús y les dio una nueva oportunidad, le abrieron la puerta. Él te quiere sanar, Él te quiere vendar, Él te quiere consolar, Él te quiere ayudar, quiere restaurar. Y no solo eso, también restituir. Quiere que la historia cambie en ti y a través de ti hacia los tuyos, hacia tus generaciones. Quiere darte una nueva oportunidad, así como me la dio a mí, así como se la dio a ella, así como se la dio a sus hijas, a su hijo, a su esposo. Imagínate
¿Qué hubiera podido llegar a pasar? Porque cuando la carne domina, cuando las emociones dominan, hay descontrol. Imagínate la gran diferencia de lo que pasó. Maravilloso. La próxima vez que Dios te hable, la próxima vez que Dios te inquiete, que Dios te envíe, hazlo. Tú no sabes cómo ese pequeño acto de obediencia puede evitar una tragedia, un suicidio, puede evitar un asesinato, un divorcio, puede evitar una infidelidad. Dios sabe por qué y Dios sabe para qué. Y Él llega en el tiempo oportuno al corazón de sus hijos. La voz de Dios no es algo como que debemos pasar desapercibido. Pregúntate algo. ¿Quién puede estar en riesgo cuando tú no estás dispuesto a obedecer o a escuchar la voz de Dios? Tu familia, tus hijos, tu esposo, tus amigos, tus padres o incluso también un desconocido, así como en esta historia. Porque Dios quería usarte a ti para hablarle y salvarle a él o a ella. Así que la próxima vez que Dios te hable, que Dios te inquiete y el Espíritu Santo te mande a hacer algo, escúchale, obedécele, porque puedes cambiar tu historia y la de tantos otros. Si Jesús está tocando la puerta, ábrele a tiempo.